Bienvenidos al test número 22 de Tú frente al mundo. El capítulo 22 y el capítulo 21, a mi modo de ver, son uno de los capítulos más prácticos de todo este libro. Unos capítulos creados para llevarte o conducirte a comunicar como todo o toda un experto, una experta, todo un profesional. Te voy a invitar a que lo contestes siempre, como te lo digo, con toda la honestidad, ¿ok? En este capítulo despertamos al director de orquesta que hay en ti, al creativo que hay en ti y al estratega que puede haber en ti. ¿Comenzamos? Bien. Este test está dividido en tres partes, con la división que hicimos de una línea discursiva. ¿Lo recuerdas? Así que va a tener tres segmentos: el segmento del inicio, del desarrollo y del final. Señor o señora estrategas, vamos a comenzar. Pregunta número 1. ¿Qué opinas de un expositor amable? ¿Eres uno de ellos? Es una pregunta abierta y termina luego en una pregunta cerrada. ¿Qué opinas de un expositor amable? ¿Qué te hace sentir un expositor amable? Estoy hablando de un expositor o expositora amable pero real, no ficticio. A estas alturas de Empodérate y Comunica estamos hablando de máscaras reales, estamos hablando de expresiones naturales, ¿ok? Entonces, cuando ves un expositor o expositora amables que lo que expresan lo emanan desde su corazón y desde su alma, ¿tú qué opinas de ellos? ¿Y tú eres uno de ellos? Cuando una persona desde que comienza a hablar se siente cálida, incluyente, amable, ¿qué te hace sentir? Bueno, solo tú puedes responder a esta pregunta. Pregunta número 2. ¿Te esfuerzas por impactar positivamente a tu audiencia desde el comienzo? Hay gente que dice, a mí no me importa, yo soy yo y punto. ¿Qué pasaría si haces un esfuerzo creativo, mental y emocional, un pequeño esfuerzo por impactar positivamente, por hacer algo bonito, por hacer algo que le llegue a las personas? Es como cuando tú quieres cocinar y te esfuerzas, te esmeras en hacer ese plato para compartírselo a la persona que tú amas, ¿verdad? Es un acto puro de amor lo que acabas de hacer. Lo mismo ocurre con la comunicación. Y si te esfuerzas por impactar positivamente, ¿te imaginas lo que puede pasar en tu audiencia? Yo sí sé, yo no me lo imagino, lo sé porque lo he vivido. Y lo que vas a recibir es una de las cosas más bonitas que puedes experimentar en toda tu vida. Si respondes que sí a esta pregunta, te felicito, porque ya sabes lo que se siente. Si dices que no, vamos a hacerlo. Vamos a esforzarnos. Vamos a aprender a construir las cosas desde ahí, desde el esmero, la dedicación y obviamente el amor. Tercera pregunta. ¿Eres una persona incluyente? Di la verdad. Y si eres adolescente, si eres joven, ¿eres incluyente o te has acostumbrado a ser tú mismo en tu propia burbuja? ¿Qué opinas? ¿Qué me dices? Espero que lo seas. Porque recuerda que no estás solo en el mundo, no estás solo ni sola en el mundo. Compartimos un espacio. En el momento de hablar en público, ¿cómo lo haces? En el momento de hablar en público, ¿incluyes? Direccionando tu mensaje, mencionando a las personas respetuosamente, hablando a las personas en sus propias caras, mirándolas, construyendo mensajes con los que las personas se puedan identificar, haciendo que ese momento sea un acto de unidad. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Te esfuerzas por tener una presentación personal adecuada para tu presentación? Eso también es algo importante y creo que lo vimos muy, pero muy bien acá. No estamos hablando de vestimentas finas ni muy elaboradas. Ya sabemos que lo que yo aconsejo es que la vestidura vaya acorde con tu sello personal y con el superobjetivo de tu presentación y contexto también. Entonces te pregunto, ¿te esfuerzas por tener una presentación personal adecuada para tu presentación? Que dignifique tu presentación, que dignifique a tu público, que dignifique el mensaje que estás transmitiendo y obviamente que te dignifique a ti. Si respondes que no a esta pregunta,
vamos a empezar a explorarlo, ¿ok? No quiero que te vuelvas un experto en moda o una experta en moda, no es por ese lado. Seguimos, pregunta número 5. ¿Cómo enganchas con el público? ¿Sabes cómo enganchar con el público? Ganchos de atención, ganchos de inicio. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Los conoces? ¿No? ¿No sabes? Pues entonces aquí en la plataforma Empodérate y Comunica vamos a aprender a usar ganchos. ¿Te parece? Pregunta número 6. Mira, yo como siempre adelantándome. ¿Qué tipos de ganchos iniciales usas para poder conectar con tu público? ¿Qué tipos de ganchos iniciales usas? Por ejemplo, cuando vas a empezar a hablar con tu público, utilizas, por ejemplo, una metáfora, una pregunta retórica, una pregunta reflexiva, una pequeña pausa, un ejemplo, un relato. Hay muchas formas para enganchar y aquí lo vamos a aprender. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te tomas el tiempo para contextualizar a tu público y crear desde el inicio un ambiente propicio para el desarrollo de tu tema? Contextualizar a tu público. Muchas veces hay oradores o personas que comienzan a hablar y como que no calientan al público, no se toman ese pequeño tiempo para ir preparando, allanando el camino y el terreno. A eso le llamo yo una contextualización. A veces el mensaje no tiene que llevarse directamente, comunicarse directamente. Primero hay que contextualizar para poderse transmitir cierto tipo de mensajes. Esto ocurre en diferentes tipos de presentaciones. Entonces la pregunta que te estamos haciendo acá es, ¿tú te tomas ese tiempo para contextualizar con tu público? Ahora tú me dices, no, yo manejo marketing digital. Bueno, es que el ritmo y la velocidad de las presentaciones y los contenidos en el marketing digital son diferentes. Claro que sí, tienes razón. Pero cuando estamos hablando en público, por ejemplo, o si eres un youtuber y haces una serie de episodios y vas a hablar de un tema, por ejemplo, te tomas el tiempo para contextualizar si este tema tiene una referencia a tu video anterior. ¿Sí soy claro en ese punto? Importante, o realmente el llamado de atención que hace este segmento de este test es al tiempo, estrategia, creatividad que le das a esa primera parte de tu presentación, al inicio de tu presentación. Explora formas creativas, por favor, diviértete. Vamos ahora con el segundo segmento, el segmento dedicado al desarrollo. Primera pregunta, ¿qué tipo de estrategias utilizas para generar credibilidad en tu público? ¿Has pensado en ello? La credibilidad es un proceso que sí, obviamente se da con los años. Sin embargo, durante una presentación, sobre todo cuando la presentación es larga, tú puedes ir generando una credibilidad, o sea, que la gente crea lo que tú estás diciendo. ¿Conoces algunas estrategias para generar eso? ¿Sí? ¿No? ¿Algunas? No importa, si tienes estrategias, maravilloso, y si no las tienes, pues vamos a aprenderlas, como siempre te lo digo. Aquí el llamado es a comenzar, a conocerlas, a sentir el deseo por aprender. Vamos con la siguiente pregunta en el desarrollo. ¿Te esfuerzas por construir ideas exquisitas y novedosas para tu audiencia? Me encantó cuando utilicé esta palabra, la utilicé a propósito. Construir ideas exquisitas y novedosas. Escucha la palabra, la vibración de esta palabra, sobre todo ideas exquisitas. Como ya te dije en la metáfora del plato que vas a compartir, para que tu plato quede bien rico, quede exquisito, ¿verdad? Tú tienes que involucrar mucha creatividad, mucho cariño, mucho tiempo, mucha estrategia a la forma como cocinas. Es así mismo cuando estás preparando una presentación pública. Y si quieres que sea una presentación exquisita, lo mismo debes hacer. ¿Lo haces? ¿Te esfuerzas? Ojalá que sí. Y si no, te voy a invitar a que lo hagas porque ya, como ya te dije, no te imaginas los resultados que te van a generar. Siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. ¿Qué tan organizada es tu presentación? ¿Cómo lo haces? A ver, esta pregunta es una pregunta comodín, es una pregunta que tiene una trampita, porque es una pregunta prácticamente que suena a regaño mío hacia ti. ¿Qué tan organizado u organizada eres construyendo tus presentaciones?
¿Cómo lo haces? ¿Tienes una metodología para organizar tu presentación, organizar tus ideas? Señora o señor estratega. Una pregunta abierta. Piénsalo muy bien. Si no, hay que aprender a organizar las presentaciones. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Qué te produce ver una presentación organizada de un expositor? Mira, estas son puras preguntas abiertas. Me gusta este test porque aquí te está permitiendo como si estuviéramos charlando. Este test se lo he hecho durante muchos años a mis alumnos. Obviamente, en una sesión presencial o en una sesión virtual, puedo tener esa inmediata retroalimentación, puedo escucharte. En este caso es un poquito unilateral, pero quiero que vayas pensando esta respuesta, las vayas escribiendo, o al menos pensando. ¿Qué te produce ver una presentación organizada de tu expositor? A mí, por ejemplo, cuando veo algo estratégico, como lo que yo te conté aquí del Circo del Sol, la primera vez que fui a ver el Circo del Sol, que, no me dejaba ni respirar ni pestañear, era como que yo miraba por un lado, miraba por el otro, todo era una perfecta sincronía, era arte definitivamente. ¿A mí qué me genera? Admiración, mucha admiración, porque sé que detrás de esos productos tan exquisitos hay grandes cerebros y muchas horas de trabajo. Bien, pregunta número 5. ¿Te pierdes con facilidad en tu discurso y divagas en las ideas? Yo creo que es una pregunta que ya se ha hecho en otros tests, ¿verdad? Acá básicamente la utilizamos para hacer un llamado de atención a la organización de tu presentación y a la organización de tu pensamiento. Si te pierdes con facilidad en tu discurso y divagas en ideas a estas alturas del proceso en Empodérate y Comunica, es porque definitivamente debes rematar, debes esforzarte más en el tema de la organización de tus ideas. Vamos con la pregunta número 6. ¿Destacas constantemente las ideas principales de tu discurso y tus palabras claves? Qué buena pregunta. A veces yo escucho videos por YouTube, presentaciones, todo tipo de contenidos en redes sociales y me pregunto, bueno, y al fin hablo tanto, ¿y cuál era su idea principal? O sea, ¿qué era lo que realmente me quería dejar en esta presentación? Me gasté 20 minutos viendo un video y habló de tantas cosas, pero ¿cuál fue su idea principal? Suele pasar, y mucho. Hay unos temas en los que siento yo que se divaga muchísimo. Entonces, este es un llamado a que comiences a destacar tus ideas principales, a ser muy claro con tu público de cuáles son las ideas principales del tema que estás manejando. ¿Ok? Pregunta número 7. ¿Tienes en cuenta las ideas contrarias a la tuya para construir tu discurso? ¿Ves las posibles objeciones que pueden generar tus ideas? Ahora que hablamos aquí de antítesis, cada tesis tiene una antítesis. Y en esta metodología en la que vimos aquí en este capítulo 22, te hice una invitación a comenzar a tener en cuenta. No para que te llenes de una mala energía, no para que no hagas las cosas, sino para que fortifiques y alimentes tus mensajes. ¿Tienes en cuenta las ideas contrarias a las tuyas? Cuando tú vas a hacer una afirmación, vas a decir algo, ¿sí? Vas a apoyar una tesis, ¿tú tienes en cuenta las antítesis, las ideas contrarias? ¿Las tienes en cuenta? ¿Sabes cuál es la debilidad de las ideas contrarias? O quizás las ideas contrarias son más fuertes que la idea que tú estás defendiendo. Si observamos, yo creo que nos ahorramos esfuerzo, tiempo y hasta dinero si empezamos a tener en consideración ese tipo de elementos. ¿Qué tal? Vamos ahora al tercer y último segmento de este capítulo que a mí me gusta muchísimo. Esto es para hacer un diplomado completo. Segmento final. Primera pregunta. ¿Creas compromisos con tu público al final de tu presentación? Como parte de la metodología de cierre, de construir una comunicación viva que perdure aún habiendo terminado de hablar. ¿Creas compromisos con tu público? ¿Sí o no? Espero que comencemos a hacerlo a partir de ahora, si dices que no. Pregunta número 2. ¿Haces un resumen de las ideas principales para dejar recordación? Esto es muy útil, muy útil.
Obviamente depende del tipo de contenido que estés generando, ¿no? Porque en el contenido de entretenimiento, pues de pronto no es tan aplicable. Pero si tú observas, por ejemplo, las estructuras de la televisión habitual, incluso cuando ves una serie por Netflix, por Amazon Prime, tú te das cuenta que siempre tienen como, y en el capítulo anterior, o a veces nos dan un avance de lo que viene. ¿Qué hace eso? ¿Con qué objetivo tiene? Un objetivo, obviamente, de recordación, de contextualizador también, o algunas veces entre temporada y temporada te hacen un pequeño resumen de la temporada antes de iniciar con el capítulo primero, el episodio 1, ¿verdad? Esta metodología o estas dinámicas tienen como objetivo lo mismo que yo te estoy sugiriendo acá con esta pregunta. Haces un resumen de las ideas principales para dejar recordación. Si observamos lo importante que es constantemente estar recordándole al público tus ideas principales, contextualizándolo para continuar con tu discurso o con tu línea discursiva. Vamos ahora con la pregunta número 3. Al final, tu público encuentra aplicabilidad en lo que dices durante tu presentación. Y eso lo vamos a ver, yo creo, con más fuerza en el capítulo final, en el capítulo 24 de este libro. Aplicabilidad. Que todo lo que tú digas, no me puedo adelantar al capítulo 24, pero básicamente que encuentre yo aplicable para mi vida lo que se me ha dicho, que no pase como algo más, como una presentación pública más. Ese sería el verdadero sentido de la comunicación humana. Que cada vez que yo realice o protagonice un acto de comunicación, pueda dejar algo que sea aplicable para la vida de quienes me escuchan. Cuarta pregunta. ¿Te aseguras de que tu público te comprenda completamente? ¿Es claro tu mensaje final? Es muy importante esto que acabo de preguntar. A veces dicen, no, pues cada quien que entienda lo que entienda. Cada quien que se haga responsable de el que entendió, entendió. Sí y no. Es fundamental para un expositor, para un creador de contenidos, para un comunicador, el asegurarse de que tienes un público que está hablando el mismo idioma tuyo. Es lógico, ¿verdad? Pensarlo. ¿O no? Si tú vas a ganar followers, si tú vas a ganar seguidores y quieres ganar unos seguidores porque ellos acepten tu pensamiento, pues tienes que asegurarte de que ellos estén pensando lo mismo que tú. No, suena chiste, pero es verdad. Entonces, esa es la invitación que te hace esta pregunta. Constantemente, incluso cuando haces una presentación o un video, asegúrate de que la gente, por eso hay que escucharlos, por eso es que hay que leer sus comentarios, por eso es que hay que tener retroalimentación directa con ellos, para poder así asegurarnos de que nuestro público nos esté comprendiendo completamente, incluso durante diferentes partes de la presentación. Aquí estoy enfocándome en la parte final, pero es importante que mantengamos preguntándoles a las personas, ¿me he hecho entender? ¿He sido claro? Hazlo y te darás cuenta. Siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. ¿Queda tu público reconociendo la trascendencia que para sus vidas tiene lo que dices? Uy, aquí me fui ya a una palabra mucho más grande. No solamente es aplicabilidad, sino trascendencia. Esto, a mi modo de ver, es una forma de darle vital importancia, casi de una manera superlativa, al mensaje que estamos compartiendo. O sea, mi mensaje no es un mensaje cualquiera. Mi mensaje es un mensaje que tiene una trascendencia. Cuando yo estoy hablando de temas de empoderamiento personal y comunicación, estoy hablando de la vida misma de las personas, de su propia felicidad incluso, de la posibilidad para que materialicen sus sueños y sus proyectos, y de muchas cosas y muchos aspectos profundos de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, ¿será que mi público ha captado esa misma trascendencia que yo como creador de contenidos observo de mis propios contenidos? Pero asegúrate que las personas están sintiendo y observando la misma trascendencia o una trascendencia similar de tus contenidos, así como tú lo haces, ¿vale? Muy bien, y vamos con la última pregunta. 6. ¿Crees que las personas de tu público van a comentar lo que dices en sus casas o trabajos?
Wow, wow. Esto obviamente es muy aspiracional, incluso podría ser muy hasta ambicioso el pretender que mi mensaje luego sea compartido. A veces es bueno pensarlo. Es tan importante mi mensaje, fue tan clave que las personas que me escucharon luego lo van a transmitir, y si realicé un video, es tan importante mi video, las movió tanto, las identificó tanto que van a compartir este video en sus redes sociales. Muy bien, todo el test número 22 de Tú frente al mundo nos hace una invitación, y es a desarrollar una habilidad o un poder llamado mente estratégica. Observémoslo. Incluso de pronto puede que se te haga familiar porque en el videoclip Un Nuevo Día aparece este avatar. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes en qué escena? Bien, la conceptualización de este avatar nos dice: una habilidad mental que te permite prever y planear. La capacidad creativa humana se dimensiona y tiene en cuenta diversas realidades y posibilidades. Por eso el avatar de esa mente que pone en consideración todos esos iconos que observas, que describen diversos aspectos de la vida humana. La mente estratégica. Este capítulo es uno de los capítulos que más nos enseña a eso. Pero esa mente estratégica no solamente comprende nuestra comunicación, esa mente estratégica va también a los diferentes aspectos de la vida humana. Y es una gran invitación para que desarrolles esta habilidad indiscutible para que logres tus sueños y alcances tu propio éxito. Mente estratégica. Si te soy honesto, esta es una de las habilidades que más me han permitido hacer realidad mis ideas y conseguir los deseos de mi corazón. La mente estratégica, la mente que prevé, la mente que planifica, la mente que piensa antes de hablar, la mente que le presta atención al tono de cada cosa, que piensa cada detalle de lo que va a hacer posteriormente. Te invito a tener en cuenta diversas realidades a la hora de construir tu comunicación, que tengas en cuenta las diversas posibilidades para que de esa manera tu comunicación sea más empoderada aún, a través del desarrollo de la mente estratégica. Ya pronto vamos a acabar con el libro. ¿Qué tal? Ya comienza a darme una nostalgia. Asimismo, la historia de Jacobo comienza a llegar a su fin. Tú has acompañado durante toda esta lectura la historia de este pequeño, con un perfil bastante particular, cómo ha podido con los años superar todos los obstáculos hasta hacerse un hombre grande, un hombre muy muy grande. Para mí, Jacobo representa a todas mis alumnas y todos los alumnos que me han enseñado a través de sus ejemplos de vida a ser resilientes, a salir adelante, a superar cualquier obstáculo y cualquier oscuridad, hasta convertirse en esos seres grandes que ahora son. A través de el personaje de Jacobo, rindo un homenaje a todas las personas que me han enseñado en mi vida a que todo es posible. Te invito a que sigas en la lectura.